Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este miércoles 11 de octubre de 2017. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Colombia clasificó al Mundial de Fútbol. En el partido de ayer llegó una vez a la portería enemiga. Una vez. De aquí al Mundial, Peckerman tiene que revisar muchas cosas. Uno no puede jugar un partido de fútbol sobre la base de que llega una vez a la portería adversaria. Claro que el Perú también llegó una vez, con tiro libre. Qué par de equipos para jugar en la mitad de la cancha a nada. A nada. No jugaron a nada. Hay que ser objetivos. Maravilloso que Colombia vaya al Mundial. Estamos muy emocionados, estamos muy felices. Pero hay que revisar muchas cosas para no hacer el oso en el Mundial. No puede un equipo de fútbol pensar que con una sola llegada al arco enemigo pueda ir a ninguna parte. Lo que pregunta Jaime Castro y no tiene respuesta, ¿dónde está la plata para las familias cocaleras? Tenemos que buscar al doctor Jaime Castro, eso está en los acuerdos con las FARC, el tratamiento a las familias cocaleras, empezando porque hay que darles comida a todo y hay que darles casa, carro y beca, y pues no hay nada para darles, y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Buena pregunta la del doctor Jaime Castro. Tumaco también tiene preguntas sin respuestas. Finalmente, ¿qué pasó en Tumaco? ¿Quién disparó? Por lo pronto, está condenada la policía. El general Naranjo salió rápidamente a condenar a la policía porque el amigo de él no es la policía, el amigo de él son las FARC, que es a quienes les debe su calidad inaudita de vicepresidente de la República. Y entonces todo el mundo siguió condenando a la policía y los policías son los responsables cuando hay tantos responsables en esta enorme tragedia que vive Colombia, la tragedia del narcotráfico. Tumaco es la capital del narcotráfico en Colombia, en el mundo. Colombia es el principal país productor de coca y Tumaco es el centro, el epicentro de la producción de coca más abundante que hay en Colombia. ¿Quién disparó? Guacho, al fin, sí es de las FARC. Y entonces fue Guacho el que llegó a ese sitio a causar el desorden que causó. En últimas, conclusión, no hay erradicación de cultivos. Todo este escándalo tapa lo fundamental. No hay erradicación de cultivos ilícitos. El problemita que vamos a tener a finales del año cuando los Estados Unidos hagan la nueva evaluación de los sembradíos de coca en Colombia. Rompimiento de Santos y cambio radical. Esto sí parece ya una cosa definitiva. El ministro Murillo estaba encantado con ser ministro y entonces ya renunció a cambio radical y entonces se queda en el ministerio. Seguramente no será lo mismo con Jaime Pumarejo. ¿Qué pasará con la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Cambio radical. Se aparta definitivamente del gobierno. Este era el anuncio anticipado de un conflicto que tenía que llegar. El conflicto entre Santos y Vargas Lleras. Vargas Lleras esperó mucho porque estuvo feliz mucho tiempo inaugurando casas y cortando cintas en carreteras que él no había construido, pero estuvo feliz en la tarea. Una vez que se aburrió con ella, resolvió pelear con Santos. Vargas Lleras, recién llegado, será bienvenido a las toldas de la oposición, es lo que nos preguntamos. Lo cierto es que pelearon Vargas, Lleras y Santos. El Fondo Monetario Internacional también baja la previsión del PIB para Colombia. Ya la última previsión es de 1.7.
Este Fondo Monetario Internacional se equivoca sin vergüenza, no le da pena. Había empezado con el 2.3 o 2.5 y empezó a bajar, ya va en el 1.7 y tampoco vamos a llegar al 1.7. Pero eso sí, el dato lo demorará perfetti todo lo que tenga que demorarlo. El crecimiento de Colombia es vergonzoso. Estamos en una etapa recesiva de la economía. Al país se lo robaron. Los grandes elementos productores de la economía colombiana están en receso. La industria colombiana está en desbandada. La mediana y la pequeña industria, como la de las confecciones, por ejemplo, atraviesa una situación crítica. Todo en Colombia está así. La producción petrolera es una producción mediocre, se bajó a 850.000 barriles y ahí se quedó por un tiempito, porque eso vuelve a bajar. Y el precio del petróleo se acomodó por los $50 el barril. Eso es lo que tenemos y con eso no se hace un PIB positivo. El Fondo Monetario Internacional nos pone en 1.7, pero digámoslo, el 1.7, que uno no sabe de dónde va a salir el 1.7, porque vamos en 1.2 y el tercer trimestre fue muy malo y el cuarto trimestre apunta a ser peor, pero tendríamos que crecer en los dos últimos trimestres más o menos a 2.5. ¿Y de dónde? ¿Y con qué? En una situación como la que tiene el país, un país al que se robaron, un país al que destruyeron, un país al que le quitaron las alas para volar. La independencia de Cataluña. Decía alguien con muy buen sentido del humor que duró segundos, porque el presidente de Cataluña, Puigdemont, declaró la independencia para decir enseguida que no, pues que no lo tomaran tan en serio, que él dialogaría con España. Rajoy le dijo, yo dialogo con usted, pero sobre la base de la Constitución española, es decir, sobre la base de que no hay tal independencia de Cataluña. ¿Qué va a suceder con Cataluña? Mucho ruido, pocas nueces, al parecer. ¿Qué sigue pasando con la huelga de Avianca? Se ha dicho que 60 pilotos de Avianca ya se aburrieron de la huelga y ya volvieron a sus trabajos. Eso no tiene horizontes. Declarada ilegal, ¿qué es lo que le queda al ACDAC? Pero del otro lado, el señor Efromovich comete todas las equivocaciones, maltrata sin necesidad a los pilotos. Si este hombre no hubiera tenido un asunto personal contra los pilotos de Avianca, el asunto ya hubiera tomado otro cariz. Pero los injuria, les dice criminales, les dice que tendrán que volver por las buenas o por las malas. Definitivamente el tacto diplomático del señor Efromovich, Virgen Santa, ¿qué podríamos decir de él? ¿Quién fue el Che Guevara? Estamos recordando los 50 años de su fusilamiento en Bolivia. ¿Qué fue lo que estuvo haciendo en Bolivia? ¿Qué se fue a hacer el Che Guevara allá? ¿Y cómo ha persistido la imagen del gran guerrero, del hombre revolucionario, del hombre que cambió la historia? Un bandido, un criminal. Hablaremos con Nicolás Márquez, quien acaba de escribir o de completar un libro interesantísimo sobre el Che Guevara, una imagen rarísima que inclusive está en la Universidad Nacional. Y uno se dice, ¿y este hombre qué fue lo que hizo positivo alguna vez en la vida? Ministro de Industria, una tragedia. En África, otra tragedia. ¿Qué se fue a hacer a Bolivia? Nadie lo sabe. ¿Lo mandó Fidel Castro a una muerte segura? No se extingue el pavoroso incendio en California. El incendio de California es un incendio sin precedentes y uno se pregunta por qué estalló en tantos sitios a la vez.
Los bomberos dicen que no tienen tiempo para buscar las causas de los incendios que están salvando vidas. Tienen razón. No tienen espacio mental ni físico para ir a buscar las causas de muchos incendios que estallaron a la vez. Esto ha sido sencillamente una tragedia para California. En una de las zonas más lindas y más interesantes de California, el Valle de Napa y toda la producción vinícola de los Estados Unidos. Estrategia integral sobre Irán. Esto es lo que tiene Donald Trump listo y que saldrá con ella en esta semana. El mundo a la expectativa. Trump, que a propósito tiene un debate curiosísimo con su secretario Rex Tillerson. ¿Por qué se dice que Tillerson le dijo tonto? Y entonces Trump contesta que más tonto es él y que lo desafía a una medición del coeficiente de inteligencia. Era lo que le faltaba al mundo. Debate entre Trump y Tillerson a ver quién tiene un IQ más alto. El Consejo de Seguridad de la ONU prohíbe el uso de puertos a 4 buques que llevaron contrabando a Norcorea. De lo que se trata es de bloquear a Norcorea y de ponerla en un plan distinto. Pero mientras le llegue contrabando, Norcorea podrá sobrevivir. Por eso la ONU le quita la licencia para que determinados barcos atraquen en puertos de países pertenecientes a la ONU. Los Estados Unidos postergó la salida de 3 buques más que al parecer tenían el mismo destino. La FAO denuncia que Venezuela es el país del mundo, óiganlo bien, con mayor crecimiento en lo que llaman la subnutrición. Qué manera tan elegante de llamar el hambre, y especialmente el hambre de los niños. Señores, tengámoslo presente, en Venezuela los niños se mueren de hambre. Eso se llama cabalmente desnutrición. Ahora técnicamente se llama subnutrición. Qué elegancia para llamar el hambre de los niños al que tiene condenado un régimen atroz, el de Nicolás Maduro, que no se cae porque no tiene para dónde caerse, porque no hay oposición, porque la oposición que fue un día se rindió y solo quedaron María Corina Machado y el exalcalde de Caracas, levantados, enhiestos, firmes, para acompañar a un pueblo que supuestamente entonces ahora tenemos que se hizo matar sin necesidad y sin objeto. Paddock, el asesino de Las Vegas, intentó generar violenta explosión. Le disparó a tanques de combustibles que estaban en el aeropuerto de la ciudad de Las Vegas. Eso hubiera causado una conflagración gigantesca. Paddock, nos seguimos preguntando por qué. ¿Qué buscaba ese hombre? ¿Qué lo impulsó a cometer semejante atrocidad planeada, calculada, medida? ¿Cómo entró tantas armas a su habitación en el hotel desde el cual disparó contra la multitud? Preguntas que hasta ahora se estrellan en el vacío. El Congreso del Brasil recomienda archivar la investigación contra Temer. Temer gana políticamente, su situación es bastante menos alentadora desde el punto de vista de la opinión pública. Los niveles de favorabilidad de Temer, ¿cómo serán de malos? Que son peores que los de Juan Manuel Santos. Si cabe, hoy hablaremos de la última encuesta de Jan Haas. En Guatemala le revocaron la visa a Iván Velásquez. Se tiene que venir para acá
Lo que no es una buena noticia para Colombia que ese sujeto se regrese para acá. En Guatemala hizo muchos daños, muchos, todos los que pudo. Le revocaron la visa y tiene que salir del país, con destino a Colombia. Y se la revocaron o simplemente no se la prorrogaron. Se le venció la visa a Iván Velázquez y tiene que regresarse para Colombia. Siria acusa a los Estados Unidos de disminuir deliberadamente los bombardeos contra ISIS. Esa es una acusación reciente del gobierno de Siria diciendo que los Estados Unidos hacen muchos vuelos amenazando con bombardear posiciones de ISIS que finalmente deja incólumes. No las bombardea y eso está permitiendo a ISIS que mejore su posición. Una guerra civil atroz, la de Siria, atroz. Pero en últimas, Bashar al-Assad no tiene hambre, está bien servida su mesa, su señora sigue con vestimentas muy elegantes compradas en Londres y en París, allá mismo donde se viste la señora del presidente Santos, que tiene una casa, ha comprado una casa suntuosa, mejor, 4 apartamentos suntuosos en el lugar más caro de Londres, reservado para los jeques árabes y para los magnates rusos. ¿Y quién va a averiguar? El fiscal general de la Nación averiguará alguna cosa sobre esos apartamentos. Las firmas, ¿quién compró los apartamentos? Unas firmas de un paraíso fiscal muy conocido. ¿Quién representa a ese paraíso fiscal? Oh, cosa tan curiosa, lo representa una firma de abogados de Bogotá, muy cercana al presidente Santos. ¿Por qué no averigua el fiscal general de la Nación por esos apartamentos? Si quieren, le ayudamos. Tenemos los registros de propiedad, lo tenemos todo, hicimos la investigación. 4.5 millones de euros vale cada apartamentico, como quien dice unos 15.000 millones de pesos por apartamento, y son 4. Ha sido juicioso el presidente Santos si él es el dueño de esos apartamentos, si no es otro colombiano por el que tienen que averiguar la DIAN y el fiscal, pero parece que nadie está interesado en el asunto. Y en Hoy en la Historia recordaremos lo que pasó con Germánico. Germánico, el sobrino de Tiberio. Germánico, el hombre que pudo cambiar la historia del Imperio Romano. Fue asesinado de la cruel manera como que se estilaba en aquel tiempo, a través del veneno. ¿Qué pasó enseguida? Los últimos años de Tiberio. El horror de la decadencia física y moral de quien fue un gran guerrero y después uno de los más terribles emperadores de la historia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Recuerden ustedes sintonizarnos a través de los distintos diales de nuestra emisora en Colombia, a través de los 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá, de Radio Red de RCN, en Radio Sabana de Cincelejo a través de los 1370 AM. Y en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook, están nuestras noticias, análisis, entrevistas, cultura, deportes, economía y cada uno de los temas que son de su interés. Recuerden, en Twitter, @Hora de la Verdad, así nos encuentran, y en Facebook nos encuentran como La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Y recuerden que también a través de nuestra página de Internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido desde cualquier punto de Colombia o del mundo. Y también nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. 6 de la mañana, 22 minutos. Muy buenos días. Bueno, hablemos de algo que no es muy agradable porque es la nueva encuesta de Jan Haas, que confirma, como siempre, el pesimismo, por no decir la desesperación de los colombianos.
Aumenta en 2 puntos la desfavorabilidad del presidente Juan Manuel Santos. Tiene un 71% de desfavorabilidad y mantiene una popularidad del 19%. A su gabinete de ministros, pues le va todavía peor. El 76% de la población no aprueba la manera en la que están trabajando esos ministros. Solo el 16% parece estar tranquilo. Y lo peor es que son los jóvenes, entre 18 y 24 años, los más críticos con ese gabinete. A la implementación de los acuerdos de paz con las FARC le va cada día peor. El 73% desaprueba esos acuerdos. 4 puntos más de desaprobación que en la encuesta pasada. Solo tiene un 23% de aprobación. En cuanto al proceso de paz con el ELN, le va igual de mal. 68% de desaprobación, 27% de aprobación. Por temas, la corrupción. El 76% de los colombianos cree que la corrupción ha aumentado. El 20% cree que, bueno, está bien. Entre los jóvenes es donde hay más descontento con el manejo de la corrupción. El 80% de los jóvenes cree que la corrupción ha aumentado. En cuanto a la economía, vamos de mal en peor. El 91%, fíjense en esa cifra, qué horror, ¿no? Cree que la economía está estancada o en retroceso. Sigue aumentando también el pesimismo entre las empresas. El 32% cree que la situación económica es mala. Solo el 20% es optimista. En cuanto al empleo, 63% cree que está muy mal. Solo el 7% está tranquilo. En definitiva, el 74% cree que el país va por mal camino y solo el 22% es optimista. Y lo más grave, y yo insisto, son los jóvenes, que son los más pesimistas aquí también. De modo que una encuesta más que confirma otra vez el mal ambiente y el mal manejo de un gobierno con vergonzosos niveles de aprobación. Qué horror, ¿no? Y destaquemos, Montserrat, porque hay alguna gente que no conoce la dinámica de estas encuestas, que cada vez se le pregunta a gente completamente distinta. No es que los mismos digan si se mantienen o no se mantienen en lo que habían contestado antes, no. Son personas que no tienen nada que ver con los que contestaron la encuesta la semana pasada. Otras personas. Y todo coincide, y coincide. Un país entristecido, un país viendo terribles los problemas de la corrupción, de la falta de oportunidades económicas, de la falta de empleo. Un país desesperado por este gobierno. Y cada semana, Jan Haas lo confirma. Este esfuerzo de Jan Haas es importantísimo, Montserrat. La historia de Colombia vista a través de Jan Haas y sus encuestas. La desesperación. Y no se sabe qué está peor, si Santos o su gabinete. No, pues está peor ahora mismo su gabinete que lo elige y que él, de alguna manera debería ser es la cabeza del gabinete, ¿no? De cualquier forma es lo mismo. Desde luego, sí es condenar al mismo presidente que es el que nombra el gabinete y que es el que dirige el gabinete. 76% de desfavorabilidad. ¿Qué tal la cifra del desempleo? 7% cree que hay perspectivas de empleo en Colombia. Eso no son ni siquiera los empleados oficiales y los contratistas del gobierno. Ni siquiera eso. No. Sí, bueno, y el dato de la economía es tenebroso, ¿no? El 91% cree que la economía está estancada o en retroceso. Eso sí, es muy preocupante. Es muy preocupante y es un país melancólico, un país entristecido, un país derrotado y le faltan, como dice William, tantos días, tantos, para seguir con esta pesadilla. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles, 11 de octubre del año 17, faltan, ay Dios mío, 300 días para que terminemos con el más corrupto gobierno que ha tenido Colombia en toda su historia. Más de 98.000 millones incautados a testaferros de las FARC en 2 meses. La Fiscalía ocupó, con fines de extinción de dominio, 148 bienes que estaban a nombre de familiares o amigos, de ex jefes, de los amigos del presidente de las FARC.
del espurio sátrapa, del espurio presidente bolivariano de Colombia, el camarada Santiago. Casas, apartamentos, fincas, sociedades, cuentas bancarias, semovientes y vehículos aparecen en el listado de bienes ocupados por los fiscales de extinción de dominio, con el apoyo de la policía y el ejército, que sumados, según la Fiscalía que dirige el doctor Néstor Humberto Martínez Neira, superan los 98.000 millones de pesos. El último día del mes de julio, los investigadores revelaron los detalles de un operativo que dejó la captura de un testaferro de la columna Teófilo Forero de las FARC, los mismos que intentaron asesinarlo a usted y terminaron con la vida de sus 2 angelitos de la guarda. Y en su poder 15 bienes avaluados en 9.000 millones de pesos. Los bienes estaban ubicados en San Vicente del Caguán, Caquetá, Cali y Tuluá, en el Valle del Cauca y en Bogotá. Un mes después, la Fiscalía presentó la captura de alias El Quesero, un hombre con largo historial en las finanzas de las FARC y que ocupó los titulares por estar vinculado en el asesinato del dueño de Surtifruber de La Sabana. Mauricio Parra Rodríguez legalizó, según los investigadores, durante 15 años millonarias sumas de dinero ilícito y adquirió 65 bienes en 5 departamentos avaluados en 57.000 millones de pesos. Los bienes estaban bajo la propiedad del Bloque Sur y la columna Teófilo Forero. En un tercer operativo, la Fiscalía concluyó con el apoyo del Ejército que 47 bienes serían testaferros de los frentes 44 y 48 de los narcoterroristas farianos. Las propiedades tenían un valor comercial de 15.000 millones de pesos y estaban ubicadas en los departamentos de Amazonas, Cundinamarca, Meta, Risaralda, Putumayo y Valle del Cauca. Este lunes, la Fiscalía entregó los resultados de su más reciente operativo de extinción de dominio. 21 propiedades de municipios del eje cafetero, Cundinamarca y Valle del Cauca. Las propiedades fueron evaluadas en 16.000 millones de pesos y estaban a nombre del Frente 30 de las FARC. Los bienes que fueron incautados fueron a parar a la Sociedad de Activos Especiales. Doctor Londoño, las oficinas de extinción de dominio están operando. ¿Dónde está el billón y medio? Recordábamos a la gran doctora Sara Magnolia. La recordamos con nostalgia. Bueno, esa evaluación es la que hizo el fiscal general de la Nación cuando habló de los bienes que se le incautarían a las FARC. Yo solamente le hago esta pregunta. ¿El valor de los bienes de que hablan es el valor notarial? ¿El valor catastral? Es decir, el valor formal. ¿Cuál es el valor comercial y el valor real de sus bienes? Las FARC tienen una gigantesca fortuna en Colombia. Y lo que tienen en Colombia es parte de una fortuna mucho mayor. Uy, claro. De una fortuna, esa sí de verdad gigantesca en dólares, la que tienen en el exterior, en los paraísos fiscales y en Suiza. Claro, eso da hasta para comprar un gobierno. Que Suiza le gusta mucho a los hijos de Márquez, ¿no es cierto? ¿Por qué no pregunta dónde se están, entre comillas, educando? Sí, educando, sí. Todos los hijos de ellos están en el exterior educándose en las mejores universidades. Sí, claro. Bueno, la delicia, la maravilla. La maravilla. No, pues la misa a la media, qué dicha. Doctor Fernando, dijo William, eso da para comprar un gobierno, claro. Y también unos apartamentos y unas casas por allá en... Sí, eso es para comprar una democracia. Ayer en un almuerzo hablé con un amigo y me dijo, el doctor Londoño es el único que ha dicho aquí la verdad, William. Yo desde Londres he visto eso por todas partes. Y leo Time y leo The Economist, y el único que dice la verdad aquí en Colombia es el doctor Fernando Londoño, porque ese sí sabe. Me lo dijo una persona que sabe del tema. Muy bien. ¿Y cuánto valen de verdad los apartamentos que compró alguien, ¿sí? Representado por una firma de Gran Caimán? Me parece que es que a su turno tiene un responsable.
que es uno de los abogados más prestantes de Bogotá, Colombia, Suramérica. Uy, ay Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, al señor fiscal le decimos que tenemos todos los papeles si los necesita para que tome la iniciativa de averiguar quién compró esos apartamentos en Londres, que valen una fortuna. Y eso está son como muy bien ubicado, 4 ¿no? apartamentos por valor cartular nominal de 4,5 millones de euros. Ay, no. Euros. Eso es mejor que Cada trabajar, uno. doctor. Eso es mejor que gobernar. Muy bien. No. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Ayer Cataluña se independizó por unos segundos. Carles Puigdemont, el dirigente de la Generalidad de Cataluña, declaró la independencia y formación de la nueva república, pero segundos después abrió un espacio para el diálogo y se echó para atrás. Llegados a este punto, presento los resultados del referendo y asumo el mandato del pueblo para que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república, dijo el independentista en referencia a la consulta ilegal que impulsó el pasado 1 de octubre. Pero acto seguido propuso que en las próximas semanas el Parlamento catalán suspenda el efecto de la declaración de independencia que acababa de hacer para emprender un diálogo a fin de llegar a una solución acordada. Según estas palabras, Cataluña fue independiente durante apenas unos segundos. La declaración de Puigdemont produjo rabia y tristeza entre sus socios, los miembros de la candidatura de Unión Popular CUP, que esperaban la proclamación solemne de la República Catalana. Algunos diputados de esa agrupación abandonaron el Parlamento mientras el presidente hablaba. Puigdemont hasta ahora había actuado en concordancia con la CUP, cuyo apoyo fue fundamental para lograr su investidura. La quiebra interna tuvo también reflejo afuera del edificio, donde miles de personas, la mayoría de la CUP, se habían desplazado dispuestas a celebrar la independencia. Al principio del discurso de Puigdemont aplaudieron y cuando anunció la independencia estallaron en exclamaciones de gozo. Prosiguió un silencio cuando habló de la suspensión, para terminar con comentarios sobre la traición de la que eran víctimas según ellos. Esta mañana, hace más o menos media hora, Mariano Rajoy ha dado su declaración frente a lo sucedido ayer. El mandatario le ha pedido a Puigdemont que aclare si declaró o no la independencia de Cataluña, para así su gobierno poder decidir cómo aplicar el artículo 155 de la Constitución española si es que sí se independizaron. Este artículo le permite al gobierno adoptar las medidas necesarias para obligar a una comunidad autónoma al cumplimiento forzoso de las obligaciones que la Constitución y otras leyes le imponen. La cosa entonces puede llegar a detenciones y juicios a altos mandatarios, el control de las finanzas de la Generalidad y la toma de control de departamentos e incluso la disolución del Parlamento y el llamado a nuevas elecciones. España entera y el mundo entero entonces esperan la respuesta de Puigdemont. ¿Qué hará? ¿Se echará para atrás? Es lo que nos preguntamos todos hoy. Todos nos lo preguntamos. Mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Sí, O sí. vísperas de mucho y día de nada. Entonces, la independencia de Cataluña, sí señores, la declaro, pero eso sí, suspendo los efectos de la declaración mientras converso con el señor Rajoy. Esto conversadito, ¿para dónde va? ¿Para dónde puede ir? Semejante insensatez no va para ninguna parte. Bueno, Puigdemont se asustó, se echó para atrás, tal vez por fortuna, quién sabe, porque quedó en ridículo ante el mundo entero, empezando por el ridículo que hizo ante sus seguidores que en buena parte ya dejaron de serlo, ¿no? La fractura de ese frente socialista, izquierdista, que pretende separar a Cataluña después de 500 años de historia, pues es que no se puede, es que las cosas no pueden ser así, no se pueden tratar de esa manera, y Europa es una reunión de naciones en el sentido sociológico de la palabra que son muy separadas. Recuerde usted lo que era Alemania. Alemania la hizo Bismarck a partir de la unión de un poco de estados que cada uno tenía su príncipe, que cada uno tenía su reyesito, y por eso Alemania vivió las que vivió. Y así sucesivamente todos los países de Europa, Italia, de Italia ni hablar, lo que pasaría si se impusiera esta tendencia a la atomización. Lo que costó
armar la Unión Europea para que ahora quieran desarmarla. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Hoy será un día de trascendental importancia para el Estado de Derecho en Colombia, pues la Corte Constitucional, como si estuviera al servicio de una dictadura y no de cualquier dictadura, porque en este caso estoy hablando de la dictadura de las FARC, definirá si deja sin poder a los próximos 3 gobiernos que durarán 12 años para que puedan modificar ese esperpento de 310 páginas que tiene el acuerdo con el terrorismo y que se firmó en el Teatro Colón en Bogotá. Después de negar las recusaciones que planteó la exministra Marta Lucía Ramírez, la Corte Constitucional, que será cualquier cosa menos el guardián de la Constitución, le dará vía libre al Acto Legislativo 02 de 2017, mediante el cual se blinda el acuerdo con la guerrilla de las FARC. Dice el texto de este acto legislativo confeccionado por las FARC y aprobado por los amigos de la falsa paz en el Congreso. Abro comillas, los contenidos del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado el 24 de noviembre de 2016, que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución política y aquellos conexos con los anteriores, serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del acuerdo final, con sujeción a las disposiciones constitucionales. Eso dice ese acto legislativo. La ponencia está a cargo del magistrado Luis Guillermo Guerrero, que a diferencia de sus 6 compañeros, cree que aprobar ese acto legislativo va en contravía de la Constitución y del modelo de Estado social de derecho. Para Guerrero hay que limitar y eliminar algunas expresiones que crean cláusulas que, diría yo, son pétreas, como si eso fuera posible hacer con el derecho. De los 9 magistrados están en contra de esa ponencia. Que están en contra de la ponencia del doctor Guerrero son Alejandro Linares, Alberto Rojas, Cristina Pardo, Diana Fajardo, Antonio Lizarazo y José Reyes, muchos de ellos, ya sabemos, excontratistas del gobierno. Solo el ponente Luis Guillermo Guerrero, Gloria Ortiz y Carlos Bernal consideran que se deben hacer ajustes a ese texto. Veremos si la Corte se termina de desprestigiar y le dice sí al que llamaron el blindaje jurídico para las FARC, donde primero los gobiernos no pueden desconocer la implementación de los acuerdos y segundo, las altas cortes deben consultar para emitir sus sentencias que éstas estén en concordancia con lo que dice el narcoacuerdo con las FARC. No faltaba más. ¿Cómo le parece, pues, las perspectivas del derecho? Cuando ya los constituyentes y la Corte Constitucional digan, no, es que esto no solamente rige para ahora, sino que rige también para el futuro. Y los próximos congresos no pueden disponer nada en contravía. Es hipotecar el futuro. Es prohibirle a los futuros parlamentos que ejerzan lo esencial de su función parlamentaria, que es reformar la Constitución. Y, por supuesto, reformar las leyes. Es una tentativa como estas no se había hecho nunca se había hecho nada parecido. De manera pues que eso es lo que tenemos. Vamos a ver si la Corte Constitucional hace ese ridículo ante el mundo para decir que de aquí en adelante lo que rige es la Constitución de ahora, los acuerdos de ahora, y que está prohibido el futuro. ¿Prohibido el futuro? Bueno, esa es una posibilidad. Con esta Corte Constitucional es de esperar cualquier cosa, porque ahí no hay unos magistrados ilustrados, serios, unos juristas de verdad, sino unos sirvientes del presidente Santos y de las FARC. Eso es lo que hay en la Corte Constitucional. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Colombia directo a Rusia. Finalizadas las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018, la selección Colombia se clasificó directamente al Mundial que se realizará el año entrante. En un partido con mucha tensión y sin muchas oportunidades de gol, Colombia empató 1-1 ayer en Lima frente a Perú. Ese empate y los resultados en las otras plazas dejó a Colombia en la 4ª posición, haciendo parte de los 4 clasificados directos por Sudamérica,
cupos que también se llevaron Uruguay y Argentina y que Brasil ya lo había logrado anticipadamente. Perú terminó en el quinto lugar y jugará el repechaje frente a Nueva Zelanda el próximo mes de noviembre. Si vence, regresará a un mundial después de 35 años. Los grandes perjudicados de la última jornada fueron Chile y Paraguay. La bicampeona de América, la selección del gran Alexis Sánchez y Arturo Vidal, fue goleada en Sao Paulo por Brasil y se quedó sin mundial. Y los paraguayos no pudieron con Venezuela en Asunción. Venezuela terminó como la gran revelación de las eliminatorias. Su gran arquero es esperado en Millonarios la próxima temporada. No podemos dejar de hablar de Argentina, que aunque comenzó perdiendo en el primer minuto en Quito, el señor Lionel Messi se lució y anotó los 3 goles que la pusieron directamente en el Mundial. En buen momento apareció el crack para salvar a su selección. Colombia no solo estará con la selección en el Mundial de Rusia, allí también estará el Bolillo Gómez con Panamá, que ayer con un gol inexistente vencieron a Costa Rica y dejaron a Estados Unidos por fuera del Mundial. Panamá por primera vez en su historia clasifica a un Mundial de la mano de un colombiano. Y Honduras, con otro colombiano, Jorge Luis Pinto, venció ayer a México y va al repechaje frente a Australia. Si gana, también lo veremos en Rusia. Nos vamos para Rusia, doctor Londoño. El Tigre Falcao por primera vez en un Mundial. Bueno, Tata, pero vamos a Rusia a jugar un fútbol distinto. Sí, ojalá. Esto pues ojalá. A ver, yo le pregunto, ¿cuántas veces llegó Colombia ayer a la portería adversaria, a la portería del Perú? Bueno, una vez. Sí, claro. Una vez. 100% de efectividad. Y eso porque James encontró ahí un rebote, eso no fue pues... Sí, eso entendamos las cosas como son. Sí, sí. Estamos felices con la clasificación de Colombia, nos parece emocionante, qué lindo, nos ponemos la camiseta, gritamos viva Colombia, todo eso está bien, pero seamos objetivos. Jugando ese fútbol nos vuelven ropa de trabajo en Rusia. Ojalá Pekerman logre cambiar y formar un equipo que llegue más de una vez en 90 minutos a la portería adversaria. El cambio que hizo ayer con Duván Zapata me gustó muchísimo. No sé a usted si le gustó. A mí me gustó bastante. Pues, Duván Zapata. dicen que Duván Zapata fue sensacional. Yo Sí. vi poco. Sí, Yo vi sí. poco. No, estuvo muy Dígame bien. cuántas veces llegó Duván Zapata a la otra portería. Y lo sacaron. Ah, bueno, pero Estaba dígame jugando cuántas muy bien veces y lo llegó. sacaron. Sí. Dígame cuántos disparos hicieron a la portería. No, es que era un partido muy tensionante, definía mucho y jugaron más como al empate, sobre todo al final. Listo, el abogado del diablo. Una de las obras claves de un grande novelista del que tendremos que hablar pronto, de Edgar Allan Poe, el abogado del diablo, que lo tenemos aquí. No, maravilloso, hay que defender. Era la tensión nerviosa, eran las dificultades del momento, era un partido muy complicado y por eso nunca llegamos. Por eso, como no habíamos llegado en el partido contra Paraguay en Asunción, que llegamos una vez y metimos un gol. Sí, Bueno, y vea Paraguay que no pudo con Venezuela. ¿Cómo le parece? ¿Qué tal ¿Cómo le eso? parece? Bueno, eso sí, con eso no contaba nadie. En Asunción, ¿no? En Asunción, claro. En Asunción. Bueno, y en un minuto estaremos con el doctor Carlos Holmes Trujillo, precandidato a la presidencia de la República por el Centro Democrático. En un minuto.